Bueno chicos, buenos días. Vamos a iniciar con esta segunda clase virtual de filosofía. Yo sé que estas clases así más de filosofía se ven un poco complejas para entender por el no tener la posibilidad de preguntar pues todo lo que uno tiene por preguntar, pero pues por eso les digo que participen activamente. Ustedes tienen el WhatsApp y tienen el foro de dudas y bueno, muchas otras cosas. Entonces cualquier duda, cualquier comentario me avisan. Si es necesario hacemos una pequeña videollamada con cada uno, con los que lo necesiten para resolver todos estos problemas que van surgiendo a lo largo de estas explicaciones. Bien, para la clase anterior, la última que tuvimos presencial, les dije que buscáramos, que investigáramos sobre este tema, el atomismo lógico, ¿sí? Y en la clase anterior abordamos una parte de la filosofía que se llama la filosofía analítica. Ambos elementos están relacionados, como se pudieron haber dado cuenta. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción rápida, porque ustedes ya lo saben, sobre el atomismo lógico, y seguido de eso vamos a terminar de explicar lo último que nos faltó del autor Ludwig Wittgenstein, para poder avanzar en la siguiente clase con lo que habíamos hablado, que era el círculo de Viena. Entonces, el atomismo lógico es una propuesta filosófica que se basa en dos elementos principales. El primero de ellos, y es el que va a sostener la mayoría de la filosofía del lenguaje, es que el problema de la filosofía eh, es un problema del lenguaje. Ay, chofe. Perdón por eso, me saltó la marca del lenguaje. Y segundo, el segundo elemento es que existe una relación directa entre el mundo y el lenguaje. Creo que esto está mal dividido aquí la sílaba, pero bueno, se entiende. Y vamos a correr esto un poquito más hacia allá. Entonces, existe una relación directa entre el mundo y el lenguaje, ¿sí? Estos dos, estas dos propuestas conforman la postura básica del pues si no llega y ve a alguien esto y dice, no, profesor, no es así. Eh, Esto configura la postura básica del atomismo lógico. Estas son las bases sobre las cuales trabaja. Con esto, los atomistas lógicos dicen, listo, si esto es así, hay un elemento sumamente importante de, en esta relación, y es el mundo está construido por pequeños elementos que se relacionan, ¿sí? Entre sí. Si el mundo está pequeño, está construido por pequeños elementos que se relacionan entre sí, esto, ellos van a decir, el lenguaje, al ser esto, al ser una relación directa entre elementos pequeños del mundo, perdón, existe una relación directa entre el mundo y el lenguaje, entonces el lenguaje también tiene que tener estos pequeños elementos que se relacionan entre sí. Entonces el lenguaje funciona de igual manera. A esto
es a lo que se llama atomismo lógico. Hay pequeños elementos en el lenguaje que representan el mundo, que tienen una relación directa con el mundo. El hablar de esto cambia dependiendo del autor, ¿sí? Hay autores que son más cerrados en su postura, como por ejemplo Wittgenstein. Wittgenstein dice que el átomo del lenguaje eh, está directamente relacionado con lo que él llama objeto, que como vamos a ver, él jamás logra explicar qué carajos es este objeto. Pero, digamos, esta es la forma general como se entiende el atomismo lógico. Bertrand Russell, que es el que propone esta forma, Russell creo que se escribe así, sí, creo que se escribe así. Bertrand Russell, filósofo y matemático, es uno de los matemáticos más importantes en la matemática contemporánea por todos los avances que realiza. También es muy importante acá en el elemento, en la parte de filosofía, más que todo en filosofía del lenguaje, porque él hace una relación un poco matemática del, del átomo lingüístico. ¿Sí? Uy, se me bajó el tablero. Del átomo lingüístico. Él lo que va a hacer es una relación de este tipo. Realmente centrarnos en la propuesta de Bertrand Russell es innecesario porque eh, la propuesta del atomismo lógico cae por su propio peso. ¿Sí? Eh, con Wittgenstein, digamos, Russell propone las primeras bases, aunque no lo trabaja a profundidad completa. Eh, Él lo hace más en un ejercicio de significado y significante. Entonces Bertrand Russell propone que existe una relación mínima entre una palabra con significado y un significante, que es el objeto referido. Él dice, hay una relación entre estas dos cosas, entre una palabra con significado y un objeto del objeto al cual se refiere, de la misma manera como hay una relación entre lo que yo digo silla y el objeto silla, que es el objeto al que me estoy refiriendo. De esa manera, estos significados pequeños, estos de acá, se convierten exactamente en este primer átomo para Bertrand Russell. Sin embargo, esta forma de trabajar se va a trabajar de manera muy amplia, pero ya no como atomismo lógico, sino va a tomar otros tintes. Entonces no nos vamos a centrar tanto en esta postura, porque la vamos a trabajar un poco más adelante cuando veamos el círculo de Viena. La que sí me quiero centrar, y ahora volviendo con todo esto al tema que nos convoca en esta clase, es al, al atomismo lógico, lo, atomismo lógico en Wittgenstein. ¡Ay! Atomismo lógico en, creo que así se escribe, Wittgenstein, sí, con doble T, sí. Atomismo lógico en Wittgenstein. Entonces, en las clases pasadas hemos visto que para Wittgenstein existen dos elementos, que son la realidad y el lenguaje. Con todo el trabajo que nosotros hemos hecho en las clases anteriores, intentamos directamente desde el texto encontrar esta relación realidad-lenguaje. Esta relación realidad-lenguaje se reduce a una sola, digamos, un solo concepto o una sola frase, que es que ambos tienen la misma
forma lógica, ¿sí? Es decir, lo que acá es en la realidad, lo que sucede en la realidad también sucede en el lenguaje. Entonces, ¿el qué va a decir? En la realidad existen hechos, ¿sí? En el lenguaje existen oraciones. Entonces, vamos a ponerlo con numeritos para que se vea la relación. 1 y 1. Los hechos pueden ser de dos tipos. Entonces pueden ser 1.1, no, ese no se ve. Pueden ser, pongámosle con morado. Ese se ve menos. Ah, porque estoy escribiendo con morado. 1.1, acá. 1.1 que son los hechos que son el caso, ¿sí? Hechos que son el caso, esto lo vimos la vez pasada, y 1.2 que serían los hechos que no son el caso. Entonces, estos son hechos que se dan en el mundo, en la realidad, y estos son hechos que no se dan en la realidad, pero que se pueden dar, que existe la posibilidad de que se den, ¿sí? 1.2. En este caso, en el lenguaje, entonces, veremos oraciones verdaderas y oraciones falsas, ¿sí? Entonces, las oraciones en este sentido son verdaderas cuando se relacionan con lo que es el caso, o sea, cuando son en el hecho, en la realidad, perdón, y son falsas cuando son relacionadas con lo que no es el caso. Bien, para Wittgenstein, estos hechos están dados en una relación de objetos, ¿sí? Entonces, todo hecho tiene una relación de objetos dentro de sí mismo, una relación que permite entender la forma del mismo hecho, ¿sí? Estos objetos están en una relación constante y como hemos visto, esta relación es propia del objeto. No hay un objeto que se pueda salir de esta relación. Esto para eh, el lenguaje serán las eh, oraciones con sentido, ¿sí? Entonces, aquí en este punto hay que hacer una distinción. Hay dos tipos de oraciones. Las con sentido, bueno, hay tres tipos de oraciones. Las sin sentido y los absurdos. ¿Sí? En este punto, bueno, vamos a colocar este absurdos de otro color porque es necesario tener en cuenta que es diferente. Ah, y otra vez. Absurdos. En este punto, los absurdos no entran en este juego del lenguaje, en esta relación con el mundo. Ya veremos por qué. En este punto solamente entran las oraciones con sentido y las oraciones sin sentido. Las oraciones con sentido son todas aquellas que vamos a expresar acá abajo. Las oraciones sin sentido ya las veremos un momentico más adelante. Entonces, estas oraciones con sentido son aquellas que tienen referencia en el mundo, ¿sí? Primero, que tienen referencia en el mundo y segundo, que tienen información sobre el mundo, ¿sí? Estas son las oraciones con sentido. Vamos a pasar esta relación entre realidad y lenguaje y ya termino de explicar cuáles son las oraciones sin sentido y los absurdos. Entonces, hasta acá creo que queda claro. Esta relación de objetos ya la hemos visto cuando hablamos, por ejemplo, sobre el elefante dentro del salón o del elefante dentro del avión, ¿sí?
Entonces construimos esta relación de los objetos que puede ser posible. Esta relación se da aquí en las oraciones con sentido. Entonces, todo objeto que yo pueda poner, toda relación, perdón, de objetos que yo pueda poner en el mundo, la puedo poner en una oración con sentido. Lo acabo de hacer. Una relación de objetos es, hay un elefante dentro del salón. Esta oración tiene un sentido, ¿sí? Tiene oración en un sentido de que hay un elefante en el salón, tiene una referencia en el mundo y tiene una información sobre el mundo, ¿vale? Entonces, hasta ahí todo claro. Esta relación de objetos está relacionada por un tercer objeto, por un tercer elemento que van a ser los objetos, ¿sí? Estos objetos van a estar relacionados acá con un tercer punto que van a ser las palabras. Y a esta relación, vamos a ponerle en morado, a esta relación entre objetos y palabras, aquí está el atomismo. Atomismo, ¿sí? En esta relación entre objetos y palabras. Este atomismo, si ustedes se dan cuenta, Wittgenstein también nos dice, y eso también acá vamos a trabajar un poco, estos objetos no se pueden encontrar, no se pueden decir nada sobre ellos, así como uno no puede decir una palabra con sentido sin ninguna relación de objetos. Es decir, si yo cojo, digamos, un día, pónganse, hagan el ejemplo, un día ustedes llegan a su casa y dicen, no sé, avión, ¿sí? Llegaron a su casa y dijeron avión. Pues todos en su casa se van a quedar mirándolos como que, o sea, ¿a qué se refiere? ¿Qué está diciendo? Esa palabra por sí sola, aunque refiere a un objeto, y quiero que tengan en cuenta que esta relación es muy única y exclusivamente para el ejemplo, porque Wittgenstein dice no se puede hablar de objetos, cualquier objeto del que yo hable ya tiene una relación de cosas, porque si yo digo, por ejemplo, avión, ya hay una relación entre llantas, alas, sillas, un mundo de cosas. Encontrar un objeto eh, como tal es sumamente difícil, casi que imposible, pero haciendo esa relación, él dice, este objeto sin una relación con otros objetos, perdón, este objeto sin una relación con otros objetos no existe, así como esta palabra en relación con otras palabras. No tenemos palabras que se refieran directamente a los objetos y si las hubieran, no se referirían a objetos. Entonces, esta estructura de acá, esta estructura de tres pasos, es la relación que hay entre la realidad y el lenguaje. ¿Eso qué quiere decir? Si la realidad y el lenguaje comparten esta misma forma lógica, no hay nada real que no pueda ser expresado en el lenguaje. Es decir, no hay nada en el mundo que el lenguaje no lo alcance. Entonces, eso quiere decir que aquella cosa que no pueda ser expresada de manera directa en el lenguaje, o sea, que no pueda darse en el lenguaje, no se va a dar en la realidad. ¿Sí? Es imposible que se dé en la realidad. Ahí es donde van a entrar entonces a jugar estos dos elementos, el sinsentido y el absurdo. Entonces, ¿qué es un sinsentido? Vamos a ponerlo acá arriba. Entonces acá, los sin sentido. Entonces ya vimos que una oración con sentido es una oración que tiene estas dos características, que es que, uy, se me perdió el tablero, que es que tiene una referencia en el mundo y tiene una información sobre el mundo. Las oraciones sin sentido son aquellas oraciones con referencia en el mundo o información sobre el mundo, ¿sí? Es decir, que cumplen una de las dos características, pero no las dos. Entonces, una oración con una referencia en el mundo. Por ejemplo, una oración con una referencia en el mundo es una cosa que se llama tautología. Todo
lo que sea una tautología es una oración sin sentido. Entonces, tautologías conocemos muchísimas, muchísimas, muchísimas. Eh, y todas suenan igual de absurdas. Vamos a poner un ejemplo. Eh, si tengo frío, entonces tengo frío, ¿sí? Esta oración uno dice, pues sí, o sea, es lógico. Si tengo frío, tengo frío. O por ejemplo, uno de los errores que uno comete muy seguido, y es por ejemplo, la inteligencia es ser inteligente, ¿sí? Que es el caso de definir una palabra con la misma palabra. Esto se le llama tautología. Estos son oraciones del tipo que en matemáticas se llama A igual a A. O bueno, de esta manera también funciona, pero esto es para otro lenguaje, esto es para lógica formal. A igual a A, ¿sí? Las oraciones de tipo A igual a A no agregan nada en el conocimiento. Entonces son en ese sentido un sinsentido. Hablar de ellas es absurdo, incluso solamente mencionarlas suena ridículo. Esas para la primera forma. Hay una segunda forma de oraciones que tienen información sobre el mundo, pero no tienen ningún sentido, ¿sí? Como por ejemplo, elementos con información, con información del mundo sin referencia al mundo. Mm, por ejemplo, generalmente en este tipo de oraciones están las oraciones que son de tipo astrológico, es que no sé cómo llamarlo, de tipo mítico que tienen una relación en la pseudociencia. Por ejemplo, la astrología, ¿sí? Mm, eh, no sé, entonces vamos a poner un ejemplo muy, muy random en esta vida. Por ejemplo, yo soy Géminis, entonces hoy está alineado con el Sol, lo que significa buena fortuna. Estoy poniendo un ejemplo muy al azar porque yo no sé nada de astrología, pero digamos esto. Entonces, Géminis existe. Géminis es una constelación. Está alineado con el Sol. Esto es posible. Es decir, aquí hay una información sobre el mundo. Pero de que diga lo que significa que es buena suerte, quiere decir que no tiene ninguna relación, real referencia con el mundo. No hay ninguna relación en el mundo que diga que al Géminis está en alineación con el Sol, una persona va a tener buena fortuna, ¿sí? Este tipo de oraciones entonces son las oraciones eh, que tienen información sobre el mundo pero que no tienen ninguna referencia sobre el mundo, ¿sí? Entonces de esta manera se construyen los sinsentidos. Ahora, vamos a trabajar el último tipo de oración que propone Wittgenstein, que es a la que más duro le da, que son los absurdos. Yo siempre hago esa S toda rara. Absurdos. Listo. Los absurdos. Una oración en el absurdo es una oración que no cumple ninguna de estas dos características. Ni tiene una referencia en el mundo, ni da información sobre el mundo. Entonces, en estos absurdos van a estar todas las oraciones metafísicas. Metafísicas. Entonces, vamos a poner tres oraciones solamente para poner ejemplos.
Dios es bueno, ¿sí? Ni Dios ni bueno tienen ni información sobre el mundo ni relación con el mundo. ¿Por qué? Porque Dios no me dice nada sobre el mundo, ¿sí? De entrada. No me da ninguna información, ¿sí? Y por otro lado, yo no tengo ninguna referencia de él. Bueno, le sucede lo mismo. Yo tengo referencia de cosas buenas, de esto sí tengo referencia, pero no tengo referencia de lo bueno, ¿sí? De esto no tengo referencia. Entonces, si yo digo, Dios hace cosas buenas, uno puede decir, listo, ya sé que son cosas buenas, pero no tengo referencia de Dios. Si yo digo, si cambio este Dios por otra palabra, digamos que si tengo una referencia, eh, no sé, Tomás es bueno, yo digo, listo, ya tengo referencia de Tomás, pero no tengo referencia de lo que es bueno. Entonces, esta oración es de entrada un absurdo, ¿sí? Otra oración, oraciones del tipo ético. Eh, no sé, vamos a ponerle, eh, o bueno, Escobar no es porque yo tomar. Escobar fue malo, ¿sí? Entonces, lo mismo, en este caso, Escobar sí tiene una referencia, pero malo no, o maldad en general. Uno puede hacer lo mismo, decir referencia para cosas malas, pero no para el malo, ¿sí? O para maldad, ¿sí? Para maldad y para malo uno no tiene referencia. Entonces, este tipo de oraciones se convierten en un absurdo completo. Cualquier cosa que yo diga acá o acá va a ser posible y por lo tanto es absurdo hablar de ello. Un tercer ejemplo y es en, bueno, las oraciones metafísicas generalmente tienen que ver con eso, pero vamos a colocar una oración metafísica de tipo eh, filosófico. Esta es muy común y esta es una oración que a muchos le raya el coco porque es absurda de entrada. Pero la nada, vamos a colocarla completa. Esta es una oración que se la debemos a Heidegger, que dice, la nada, nada es, ¿sí? La nada es la nada. Esto, pues, como decía, esto de entrada es el absurdo. Porque nada y nada, ah bueno, aquí me falta una coma, perdón. La nada, coma, nada es. Punto. Una coma bonita. La nada, nada es. Entonces, ni nada tienen referencia. Y este es aún más complicado, ¿sí? Porque la referencia del ser existe. O sea, hay una referencia real del ser. Difícil hablar de ello. Entonces, en este sentido, este tipo de oraciones que ni aportan algo al conocimiento del mundo, ni tienen una referencia en el mundo, pues no nos permiten nada en, en el lenguaje, ¿sí? Entonces, esta oración es del tipo eh, religioso, aunque todas parezcan muy similares, todas son de tipo diferente. Religioso, este es de tipo ético y esta es del tipo filosófico, ¿sí? Entonces, con esto, con este tipo de relaciones, Wittgenstein va a decir, listo, si todas estas de tipo religioso, ético, filosófico son un absurdo, cosas como la estética,
el arte, la filosofía, la política, aunque esta vamos a ponerle un paréntesis, un signo de interrogación acá abajo, porque a veces sí, a veces no. Eh, la religión, la religión, eh, bueno, y entre otras tantas, son oraciones que no tienen ningún sentido en el mundo, no tienen ninguna utilidad para el mundo. Y por lo tanto, nosotros como filósofos no deberíamos tener en cuenta estas cosas. ¿Sí? Él dice, centrarnos en esto es centrarnos en un absurdo y pues ¿para qué nos vamos a centrar en un absurdo? Entonces, bien, esa es a grandes rasgos, muy, muy grandes rasgos, la propuesta de Ludwig Wittgenstein y en relación al atomismo lógico. Entonces, bien, me salieron los 30 minutos apenas. Bien, chicos, les dejo entonces este video. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, pues me escriben, ya saben, por WhatsApp o por el correo o por Hangouts o por Call Web o por, bueno, tenemos varios medios de comunicación. Entonces, cualquier cosa estoy pendiente. Cuídense, pórtense juiciosos, no salgan a la calle y desinfectense bien cuando lleguen. Y pues nada, nos veremos cuando toda esta cuarentena pase.